Para entender el mundo en que vivimos hoy, hay una idea muy interesante que dice que primero tenemos que entender un evento que sacudió al mundo hace ya 500 años, la Reforma Protestante. Y es que las consecuencias de esa ruptura le dieron forma a todo, desde la política hasta nuestra manera de pensar sobre la fe. Así que vamos a explorar esa perspectiva. Muy bien, vamos a entrarle de lleno a esto con una pregunta que es clave. ¿Fue la reforma un accidente? Miren, la historia que casi siempre nos cuentan es la de un levantamiento popular contra la corrupción. Pero la perspectiva que vamos a analizar hoy sugiere que la trama es mucho más compleja, una que involucra a las élites, a la conveniencia política y sobre todo a la psicología de un solo hombre. Primera sección. Imagínense la escena. Estamos a principios del siglo XVI. La antigua Basílica de San Pedro en Roma, un edificio con 1200 años de historia, pues se estaba cayendo a pedazos. El Papa León X necesitaba muchísimo dinero para construir una nueva y espectacular basílica, y uno de los métodos que usó para recaudarlo, pues desataría una tormenta que cambiaría el mundo para siempre. Y ese método era la concesión de indulgencias. Ahora, según la perspectiva que analizamos, es súper importante entender esto bien. Una indulgencia no era un pase para librarte del infierno. Para poder recibirla, una persona primero tenía que ir a confesarse y recibir la absolución por sus pecados. La indulgencia más bien se encargaba de la pena o el castigo temporal que quedaba pendiente. Piénsenlo como una especie de servicio comunitario que haces después de que ya te perdonaron por un delito. El problema es que la práctica se volvió, muy agresiva. Un fraile dominico llamado Johann Tetzel fue un recaudador de fondos particularmente exitoso. Su famoso lema, que es el que vemos aquí, nos da una idea del enfoque que muchos, incluido un cierto monje agustino, consideraron un abuso gravísimo. Y ese monje, claro, era Martín Lutero. El número que vemos, 95, representa sus famosas tesis, 95 puntos de discusión que escribió en contra de lo que él veía como la venta de indulgencias. Se las mandó a su arzobispo, pero gracias a la nueva tecnología, la imprenta, ¡pum!, las copias se esparcieron como pólvora. Y así, casi sin querer, se encendió la mecha de la reforma. Segunda sección. El fundamento ininterrumpido. Pero a ver, ¿contra qué se estaba rebelando Lutero exactamente? Para entender la magnitud de lo que significó esta ruptura, la perspectiva que analizamos nos pide que echemos un vistazo hacia atrás, 1500 años atrás, para examinar lo que la Iglesia Católica argumenta que es su historia ininterrumpida. Lo que vemos aquí es básicamente una cadena de autoridad que, según este argumento, nunca se rompió. Empieza en el siglo I con Jesús nombrando a Pedro como la roca de su iglesia. Luego avanza a momentos clave como el Concilio de Nicea en el 325, que definió la divinidad de Cristo, o el de Cartago, que decidió qué libros formarían parte del Nuevo Testamento. La idea de fondo es que esta no era una institución nueva, sino una con raíces profundísimas y una autoridad histórica muy clara. Y esto nos lleva a lo que se conoce como las 4 notas de la Iglesia. Según esta doctrina, son las 4 características esenciales que le dio Cristo. 1, por su unidad. Santa, por su origen divino. Católica, que significa universal. Y apostólica, porque su autoridad se remonta directamente hasta los apóstoles. Eran en esencia su sello de autenticidad frente a otros grupos. Entonces, el punto crucial aquí es la autoridad. El argumento de la fuente es que la Biblia no cayó del cielo ya hecha y encuadernada. Fue la Iglesia, a través de sus concilios y con la aprobación del Papa, la que discernió qué libros eran escritura inspirada y cuáles no. Un canon, por cierto, que Lutero más tarde modificaría. Tercera sección. Santos y pecados. Ahora avancemos a la Alta Edad Media, a un periodo que la fuente llama la cristiandad, donde la fe católica estaba en cada rincón de la vida. Pero ojo, no todo era color de rosa. Fue una época de una santidad increíble, pero también de una corrupción interna muy profunda. La pregunta clave era, ¿qué hacer al respecto? ¿Reformar desde adentro o romper con todo? Y esto lo ilustra perfectamente. Es la distinción clave que hace la fuente. Por un lado estaban los que llama verdaderos reformadores, como San Francisco de Asís, que lucharon contra la corrupción, reafirmando la doctrina y sobre todo manteniéndose fieles. Por otro lado estaba Lutero, quien, según este punto de vista, en realidad no reformó, sino que rompió, fundando un movimiento totalmente nuevo. Y no fue un caso aislado, ¿eh? La fuente nos recuerda figuras como San Pedro Damián, quien siglos antes de Lutero escribió un libro entero denunciando la inmoralidad de los clérigos de su tiempo. El punto es dejar claro que la crítica interna y la lucha por reformar no eran nada nuevo. De hecho, eran parte de la historia de la Iglesia. Es más, la propia cultura católica lo reflejaba. La fuente cita el infierno de Dante, donde se ve a papas en el infierno por sus pecados. O sea, la idea de que hasta los líderes más altos de la Iglesia podían pecar y ser juzgados estaba ahí.
Existían, según esta visión, contrapesos morales y espirituales, aunque a veces, claro, fallaban. Cuarta sección. El hombre y el movimiento. Ahora sí, regresemos al hombre en el centro de toda esta tormenta, Martín Lutero. Porque, según esta perspectiva, para entender la Reforma, primero hay que entender al hombre. La fuente le dedica un buen tiempo a analizar su estado psicológico, argumentando que es imposible separar su teología de su personalidad. Y este es el retrato que nos pinta la fuente. No solo un teólogo brillante, sino un genio atormentado. Se dice que sufría de una escrupulosidad que lo paralizaba, que es una especie de ansiedad religiosa, una obsesión con el pecado y la duda constante de si alguna vez podría ser perdonado. Cuentan que pasaba horas y horas en el confesionario, pero simplemente no podía encontrar paz. Esta frase, que es una dramatización que hace la fuente, busca capturar justo la esencia de esa lucha interna. Una angustia tan, pero tan profunda, que según este argumento, lo llevó a desarrollar una teología completamente nueva. Una donde la seguridad de la salvación ya no dependía de las obras o del arrepentimiento, sino únicamente de la fe. Y aquí está la conclusión, quizá la más fuerte de esta fuente, que el protestantismo no surgió de una simple disputa sobre doctrina, sino de la crisis personal de un hereje brillante, y que todo el movimiento lleva, de alguna manera, la marca de la lucha psicológica de su fundador. Quinta y última sección. Un mundo secular. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto a largo plazo? La fuente traza una línea directa, y quizá un poco inesperada, desde la Reforma de Lutero hasta el mundo secular en el que vivimos hoy en día. El proceso, según este análisis, fue como un efecto dominó. Primero, ¡pum!, se rompe la unidad. Segundo, los príncipes y reyes locales ven la oportunidad perfecta para tomar el control de las iglesias y, claro, de sus propiedades. Tercero, esto lleva a 150 años de guerras de religión que devastaron Europa. Y cuarto, la solución que encontraron para parar las guerras fue sacar a la religión de la vida pública y convertirla en un asunto privado. Así que el punto central es este. La gran ironía, según la fuente, es que un movimiento que empezó por razones profundamente religiosas terminó por debilitar el lugar de la religión en la sociedad, empujándolo a la esfera privada y básicamente preparando el terreno para el secularismo moderno. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Esta exploración de la historia nos enseña cómo las ideas pueden tener consecuencias gigantescas y muchas veces inesperadas a lo largo de los siglos. Nos obliga a preguntarnos los grandes cambios y movimientos de nuestra propia época hacia qué legado que hoy no vemos nos podrían estar llevando.